El champán aún burbujeaba cuando mi hijo decidió convertirme en el chiste de la noche. Estaba al borde del salón, medio escondida, tras una columna cubierta de tela plateada, observando a Emiliano moverse entre sus inversionistas como si hubiera nacido para la política. Su voz se alzaba sobre la música segura, pulida familiar, de una manera que me hacía doler el alma. Antes me llenaba de orgullo ese tono. Esa noche me revolvió el estómago. Estaba en su salsa, cerca de la barra, cuando alguien le preguntó por su primer inversionista. Vi su sonrisa fugaz, la inclinación de su cabeza hacia mí. ¿Te refieres a mi mamá?, dijo alzando su copa. Ahora solo es una jubilada viviendo la buena vida de oficinista retirada. El grupo soltó una carcajada. Algunos rieron demasiado fuerte. Sonreí por reflejo porque eso hacemos las madres, protegemos la actuación. Pero por dentro, algo se quebró en silencio, pero para siempre. Me disculpé antes de que alguien notara el temblor en mis manos. El pasillo afuera estaba lleno de espejos altos, reflejando los años que le di noches, revisando cuentas, la hipoteca que refinancié, la jubilación que postergué para que él tuviera un futuro. Miré mi reflejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Desde el salón estalló otro aplauso. Emiliano brindaba de nuevo. Mi nombre no estaba en la presentación de inversionistas, ni siquiera en contribuyentes fundadores. Solo su rostro, su historia, su triunfo. Así lo contarían los periódicos también. Caminé al estacionamiento, mis tacones resonando en el concreto. El aire afuera era fresco, limpio, cruel. Agarré el volante y dejé que el silencio me envolviera hasta que el dolor en mi pecho se transformó en claridad. Le di los cimientos y ahora ni siquiera admite que existo. No siempre fui invisible. Hubo un tiempo en que la gente escuchaba cuando hablaba, cuando mi nombre, en un balance, significaba estabilidad. Durante 20 años fui directora financiera de una empresa de logística en el centro de Ciudad de México. Mantuve esa empresa a flote durante recesiones, huelgas y una fusión que debió haberla hundido. Los números nunca fueron emocionales para mí hasta el día en que firmé un cheque que vació mi propia cuenta por mi hijo. Me convertí en madre soltera a los 38, cuando mi esposo Salvador murió de un infarto repentino. Emiliano tenía 12 años. La noche del funeral se sentó a mi lado en el sofá y prometió hacerme sentir orgullosa. Le creí porque era lo único que me quedaba para creer. Trabajé hasta tarde, renuncié a vacaciones, tomé trabajos de consultoría los fines de semana para pagar su colegiatura. Escuela privada, ITAM. Cada oportunidad que el dinero podía comprar, yo la hice posible. Cuando lanzó su primera startup, hipotequé la casa. Cuando esa fracasó, le dije que el fracaso era parte del crecimiento. Luego vino su segunda empresa, la que lo puso en el mapa del mundo tecnológico. Su ronda de financiación, Serie A, se quedó corta, así que vendí mi fondo de retiro. Solo hasta que estemos estables, me dijo con una voz tan segura, tan parecida a la de su padre. No pedí un asiento en la mesa, ni mi nombre en ningún papel. Solo quería verlo brillar por su cuenta. La hipoteca ya está pagada, pero la casa se siente más pequeña que antes. Le di todas las oportunidades para construir algo duradero, algo bueno, y de alguna manera, en su versión de la historia, yo desaparecí desde la primera página. ¿Por qué los hijos reescriben la historia? Para borrar los capítulos que los construyeron. Hace 3 años, Emiliano llegó a mi puerta con una botella de mezcal y una carpeta llena de sueños. Lo habían rechazado 2 inversionistas esa semana. Su sonrisa estaba tensa. Su voz temblaba bajo el entusiasmo ensayado. Mamá dijo, esto es todo, la idea que lo cambia todo. Solo necesito un empujoncito. Serví el mezcal, escuché su propuesta e intenté no notar el cansancio en sus ojos. Me recordaba a Salvador, entonces ambicioso, inquieto,
seguro de que la genialidad podía vencer a la realidad. Emiliano habló de un software de logística que transformaría las rutas de envío globales, cómo podría ahorrarles millones a las empresas. Yo conocía la industria. Pasé décadas hundida en hojas de cálculo que probaban que su lógica era sólida. No solo necesitaba capital, necesitaba fe. Esa noche abrí el garaje y pasé la mano por la pintura roja desvaída del bocho de Salvador, un modelo del 68, que él restauró desde cero antes de que naciera Emiliano. Lo conservé, a pesar de todo, incluso cuando el dinero escaseaba. A la mañana siguiente lo vendí. Me dije que era por el futuro, no por el pasado. 2 semanas después retiré parte de mi fondo de retiro y le escribí a Emiliano un cheque que me dio miedo. Me abrazó tan fuerte que casi olvidé el temor en mi pecho. Lo estamos construyendo juntos, dijo. Quise creerlo. Quise sentir que aún tenía un lugar en su historia. Ahora cuando entro a su oficina, nadie sabe quién soy. La recepcionista me saluda como si fuera una extraña. En la pared del vestíbulo hay artículos enmarcados que alaban su éxito de esfuerzo propio. Mi nombre no está en ningún lado, ni en la prensa, ni en los documentos, ni siquiera en su memoria de cómo empezó todo. ¿Cuándo se convirtió el amor en algo que necesita pruebas legales? El siguiente jueves preparé lo que siempre le encantaba a Emiliano: pollo, al horno arroz salvaje y unos postres de limón como los que pedía en la secundaria. Lo puse todo con cuidado en un recipiente, incluso doblé una servilleta en triángulo, como hacía cuando traía amigos del fútbol. No era un gran gesto, solo un recordatorio de que alguien aún sabía quién era él antes de todo esto. Su oficina había cambiado de piso desde la última vez que fui. Todo era vidrio. Ahora paredes, puertas, hasta el elevador parecía una vitrina. La recepcionista levantó la vista confundida. ¿Tiene cita? Sonreí con cortesía. Solo vine a dejarle el almuerzo a Emiliano. Tecleó algo. Está en una reunión. No hay problema. Puedo esperar. Asintió y volvió a su pantalla. Me senté en una esquina, aferrando la bolsa en mi regazo. El reloj marcó las 12, luego la 1. A la 1:17 p.m., el elevador sonó. Emiliano salió flanqueado por 2 hombres en trajes a medida y una mujer cuyos tacones resonaban a cada paso. Su corbata estaba floja, su risa fácil. Hablaban de la serie B tasas de gasto expansión internacional. Pasó a mi lado sin detenerse, sin pausa, sin mirada. Esperé hasta que desaparecieron por el pasillo. Luego pedí a la recepcionista que me dejara entrar a su oficina. Dudó, pero creo que vio algo en mi cara. Quizás el tipo de cansancio que no necesita explicación. Adentro la oficina era minimalista e impersonal. Una foto enmarcada de Emiliano estrechando la mano de un gobernador. Una placa de alguna conferencia de startups. Coloqué el almuerzo con cuidado en su escritorio junto a un teclado inalámbrico. Sin nota. Sin expectativas. Cerré la puerta y salí sintiéndome más pequeña que en años. ¿En qué momento una madre deja de aparecer sin ser invitada? Esa noche no pude dormir. La imagen del almuerzo intacto en el escritorio de Emiliano se repetía en mi mente, girando hasta perder todo calor y volverse algo afilado. Me levanté, me envolví en un suéter viejo y fui a la pequeña oficina al final del pasillo. Los cajones aún guardaban años de declaraciones fiscales, recibos y archivos de cuando manejaba los futuros de otros mejor que el mío. Empecé a sacar carpetas una por una. La mayoría eran irrelevantes contratos, antiguos recibos de mantenimiento, estados de pensión, pero en el fondo de una caja desvaída, marcada Emiliano, primeras startups, encontré un sobre grueso sellado con mi letra. Lo abrí y sentí mi pulso acelerarse. Era el contrato original de incorporación de su primera empresa, la que construimos juntos cuando aún dudaba de sí mismo y necesitaba mi experiencia
para calificar para una cuenta bancaria y registro de inversionistas. Mi firma estaba junto a la suya. Verónica Salazar, socia fundadora silenciosa, 12% de participación. Miré el número apenas respirando. Nunca lo había revocado, ni siquiera lo transfirió. Legalmente, aún poseía una parte de la empresa que ahora él presumía como suya. Encendí la computadora y comencé a calcular basándome en las cifras de valoración más recientes que recordaba haber visto en un comunicado. El número en la pantalla me hizo recostarme en silencio. 49.560.000 pesos. Mi parte callada, escondida a plena vista. Pasé los dedos por la tinta de mi nombre, un recordatorio tangible de que no había desaparecido de esta historia. ¿Qué poder vive en los papeles que olvidamos destruir? Contacté a Mauricio con la excusa de ponernos al día. No habíamos hablado en casi 2 años, no desde los días en que Emiliano aún me consultaba antes de cada decisión importante. Mauricio propuso un café tranquilo en Coyoacán, el tipo de lugar donde nadie de su mundo nos reconocería. Llegó tarde, con los hombros caídos, el cabello más ralo de lo que recordaba, pero su apretón de manos fue firme. Hablamos en círculos. Al principio, temas seguros, cortesías, pero eventualmente el silencio entre nosotros se volvió demasiado pesado. No es el mismo con el que empezamos, dijo Mauricio removiendo su café. Antes se trataba de resolver problemas reales en las cadenas de suministro. Ahora solo es gastar rápido imagen y lo que suene bien para los inversionistas. Asentí. Lo sé, dudó, luego añadió. Me sacó de las reuniones estratégicas el último trimestre. Dijo que estaba frenando las cosas. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. Saqué una carpeta de mi bolso y la deslicé sobre la mesa. Adentro había borradores de un plan limpio, legal, discreto. Una recompra total de la mayoría de Emiliano a través de adquisiciones escalonadas, estructurada a través de mi nueva sociedad de cartera. Yo la financio, dije. Tú diriges la empresa. La devolvemos a lo que debió ser. Mauricio no habló de inmediato. Solo miró los documentos con los labios apretados. Luego levantó la vista y por primera vez desde que nos sentamos, su rostro se suavizó. ¿De verdad? ¿Harías esto? No respondí. No necesitaba hacerlo. Extendió la mano y me la estrechó sobre la mesa sin ceremonias, sin fanfarrias. Solo 2 personas, acordando dejar de esperar que el respeto les fuera entregado. Puede el silencio ser más fuerte que una firma. Primero llamé a Alejandra. Ella fue mi abogada cuando negociaba contratos con proveedores que abarcaban 5 países y 7 zonas horarias. Contestó al segundo timbre con la voz tan firme como siempre. Ya me preguntaba cuándo llamarías, dijo. No tuve que explicar mucho. Ella ya conocía el tono detrás de mi silencio. Nos reunimos 2 días después en su oficina y comenzó la auditoría. Le entregué los documentos de incorporación, la cláusula de participación y una lista de los inversionistas a los que Emiliano había presentado propuestas en los últimos 2 trimestres. Los revisó línea por línea, como cirujana con bisturí. Después, contacté a un puñado de personas con las que no había hablado en años, exclientes, amigos de la industria, antiguos competidores que respetaban mi mente, aunque nunca lo dijeran en voz alta. Les hice una pregunta. ¿Estarían interesados en respaldar una solución logística con un liderazgo real? Ninguno dijo que no. En una semana, Alejandra me ayudó a establecer una sociedad de cartera bajo un nombre neutro. La registramos discretamente en Panamá. Invertí el resto de mis ahorros con cuidado metódica, suficiente para mover piezas sin mostrar nada evidente. Observé a Emiliano desde lejos, en paneles, en artículos en redes sociales. Seguía navegando con carisma y una visión prestada. Nunca vio la tormenta formándose tras la calma. Mauricio guardó silencio. Las juntas de la mesa directiva pasaron sin incidentes. Yo esperé. Cada paso fue deliberado.
cada decisión precisa. No estaba enojada, solo despierta. Cuando dejé de ser madre y volví a ser estratega. Los documentos finales llegaron justo después del mediodía de un viernes. Alejandra me llamó mientras dejaba una taza de té en la mesa. Está hecho, dijo. Tú y Mauricio ahora controlan el 51%. No celebré. Solo asentí aunque no podía verme. Mauricio y yo nos movimos en silencio con cuidado. A través de la sociedad de cartera, adquirimos pequeñas participaciones de inversionistas que Emiliano había descartado como irrelevantes inversionistas ángeles cansados de ser ignorados apoyos iniciales, que veían su influencia disminuir, mientras Emiliano centralizaba todo bajo su nombre. Con Alejandra guiando la estructura, nadie notó que las piezas cambiaban de manos. Uno por uno se unieron a nosotros, no por venganza, sino porque recordaban el plan original: crecimiento sostenible, infraestructura ética, asociaciones a largo plazo. Emiliano lo había reemplazado todo por capital rápido y titulares más grandes. Mauricio me envió un mensaje con una sola palabra: listo. Mientras tanto, Emiliano estaba al otro lado de la ciudad, sonriendo en un escenario en una conferencia fintech, presumiendo sobre su próxima oferta pública inicial. Subió una foto con una copa de champán en la mano y un pie de foto que decía: el futuro es nuestro. No sabía que para el lunes por la mañana, la sala de juntas que tanto amaba ya no sería suya. Que la empresa que creía poseer había cambiado bajo sus pies lenta, silenciosamente, como placas tectónicas que finalmente deciden moverse. Me senté sola en mi cocina, mirando las firmas finales en los acuerdos de compra. Mi nombre no estaba en ningún titular, pero mis huellas estaban por todas partes. No hubo comunicado de prensa, ni anuncio, solo el cierre silencioso de una puerta que alguna vez estuvo abierta de par en par. ¿Es traición recuperar lo que ya era tuyo? El lunes por la mañana, el mundo ya había cambiado. Llegué al edificio temprano, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería sentarme en la oficina antes de que comenzara el caos. La silla del director aún estaba ajustada a la altura de Emiliano. La bajé, doblé mi abrigo sobre el reposabrazos y miré el horizonte. Se sentía tranquilo como siempre se siente el poder silencioso, pesado, definitivo. A las 8:42 a.m. llamó seguridad. Señora Salazar ya está aquí. Gracias, dije. Solo sigan el protocolo. Desde los monitores vi a Emiliano acercarse a las puertas de vidrio con el mismo aire que llevaba en los escenarios. Pasó su credencial una vez. Nada. Otra vez. Nada. Su expresión vaciló. Se giró hacia el guardia con confusión. Luego vino el cambio: mandíbula tensa, voz elevada, la incredulidad de alguien a quien nunca le habían dicho no, sin un aterrizaje suave. Soy el director, exclamó. Déjenme subir. El guardia no se inmutó. Tendrá que hablar con la junta. Esperé exactamente 5 minutos antes de dar la orden de que lo subieran. Entró furioso, con la respiración entrecortada, la chaqueta del traje ondeando detrás como una capa. No reconoció el silencio. No me reconoció sentada detrás del escritorio. Mamá. No me inmuté. Verónica. En esta sala soy Verónica. ¿Qué es esto?, espetó. ¿Por qué no puedo entrar? Abrí la carpeta frente a mí y la giré hacia él. La junta ha hecho un cambio. Con efecto inmediato, ya no formas parte de las operaciones de la empresa. Sus ojos recorrieron la página intentando descifrar palabras que nunca imaginó que le entregarían. Abrió la boca, pero no salió sonido. Me levanté, alicé el borde de mi chaqueta y sostuve su mirada sin parpadear. ¿Qué pasa cuando al hijo al que se le dio todo finalmente se le entregan las consecuencias? Emiliano paseaba por la sala de juntas, como hombre audicionando para recuperar el control. Su voz rebotaba en el vidrio, cargada de arrogancia y desesperación. ¿Creen que esto se acabó?, dijo. Voy a demandar.
por despido injustificado, incumplimiento de contrato, difamación, lo que sea que pegue. No respondí de inmediato. Lo dejé llenar el silencio con amenazas de dejar que quemara las últimas gotas de su autoridad imaginada. Luego, con calma, saqué de mi carpeta el contrato original de incorporación y lo deslicé sobre la mesa. Sus ojos recorrieron el documento, la confusión tornándose en incredulidad. Esto es de hace años. Nunca fue disuelto, dije. 12% aún válido, todavía mío. Antes de que pudiera responder, Mauricio habló. Estaba al otro lado de la mesa, con los brazos cruzados, la voz serena. La Junta votó basándose en mala gestión, operativa, incumplimiento de la misión y uso indebido de recursos. Emiliano soltó una risa burlona. Ahora estás con ella. Mauricio no se inmutó. Estoy con la empresa que construimos, no con la imagen que tú vendiste. Entonces entró Recursos Humanos. Uno por uno deslizaron por la mesa. Correos impresos, reportes de gastos, con inconsistencias. Facturas de proveedores, desviadas a cuentas fantasma. Una cena con clientes que costó más que nuestro mantenimiento anual de servidores. Los dedos de Emiliano se detuvieron sobre los papeles, pero no los tocaron. No dijo nada, ni más amenazas, ni más promesas. Solo silencio, el tipo de silencio que llega cuando cae el telón y el público ve las cuerdas. No discutió cuando llamaron a seguridad para escoltarlo. Solo se quedó ahí, con los hombros caídos, el rostro inexpresivo, y salió sin decir palabra. Cuando la ilusión se rompe, ¿qué queda del hombre detrás de ella? La tarjeta de acceso abrió con un clic apenas audible. El penthouse no se había usado en más de un año, reservado para ejecutivos visitantes o miembros ocasionales de la Junta, pero nadie lo había reclamado desde que Emiliano rediseñó la oficina. No pedí renovaciones, solo sábanas limpias, cerraduras funcionales y espacio para respirar. El mobiliario era moderno, pero impersonal, fácil de suavizar. Añadí algunos toques discretos, un tazón de cerámica de mi cocina, 2 fotos enmarcadas que nadie más reconocería. Una de Salvador, sosteniendo a Emiliano en un muelle de pesca. La otra de mí, a los 32 agotada, sosteniendo una calculadora y un monitor de bebé al mismo tiempo. No necesitaba más. La mayoría de las noches dejaba las puertas del balcón abiertas. El viento del Valle de México me recordaba que aún estaba aquí, aún de pie. La Ciudad de México se movía abajo como un mapa vivo, caótica, amplia, implacable. Eso me gustaba de ella. El jueves por la tarde salí con una taza de té y miré hacia abajo justo a tiempo para verlo. Emiliano estaba en la entrada principal, con una sola caja en los brazos. El mismo traje del lunes le colgaba como si ya no le quedara, sin corbata, el cabello desaliñado. Uno de los guardias de seguridad sostuvo la puerta mientras salía. No miró hacia arriba. No me moví. No grité su nombre. Durante mucho tiempo, imaginé que la justicia se sentiría como un trueno ruidosa, satisfactoria, innegable. Pero ahora, viendo a mi hijo alejarse del edificio que alguna vez soñamos llenar juntos, solo sentí calma. No paz, no alegría, solo una quietud que no podía nombrar. ¿Por qué la justicia se siente tanto como quietud? En las semanas que siguieron, no celebré. No hubo cenas de victoria, ni discursos, ni comunicados. Llegaba cada mañana, antes de que encendieran las luces, me sentaba con operaciones y escuchaba más de lo que hablaba. El primer cambio fue práctico licencia de maternidad pagada sin preguntas. No era solo una línea en el presupuesto, era una promesa. Sabía lo que costaba criar a un hijo sola y no iba a dejar que esa lucha pasara desapercibida bajo mi dirección. Luego contraté a un asesor financiero para orientar al personal joven, sesiones de 20 minutos una vez por semana pagadas por la empresa. Algunos nunca habían visto un presupuesto.
Recordé a Emiliano, a los 22, convencido de que el flujo de efectivo y la confianza eran lo mismo. No lo son. Quería que estos chicos supieran más. Participé en revisiones de productos, hice preguntas que hacían pensar a los pasantes. Algunos se ponían nerviosos al principio, esperando juicio. En cambio, ofrecí estructura, límites, aliento envuelto en realismo. Eso era lo que yo necesitaba cuando tenía su edad. La voz corrió como siempre pasa. Un medio tecnológico pidió una entrevista. Luego otro. Los rechacé todos. No me interesaba ser el rostro de nada. No necesitaba un arco de redención, ni un titular sobre venganza. Necesitaba que la empresa se convirtiera en lo que siempre debió ser, un lugar donde la gente construyera algo bueno sin perderse en el proceso. Mauricio lo entendió. Él manejó el ruido mientras yo manejé a la gente. Juntos giramos el barco sin aplausos. Algunos días caminaba por los pasillos silenciosos y pensaba en lo que dejamos atrás cuando nos vamos. No titulares, no edificios. ¿Qué le debemos a la próxima generación si no es la verdad?